Los delincuentes también tienen derechos, señaló Andrés Manuel López Obrador en una gira por el país. En un poco más de un año de gobierno, AMLO acumula más de 35,000 muertos y la espiral de violencia en el país parece no tener techo. El fenómeno de los feminicidios se ha multiplicado. El involucramiento de mujeres y niños en las organizaciones del crimen organizado, principalmente en el sicariato, es alarmante. La Guardia Nacional como ente inhibidor de la delincuencia prácticamente no existe y la falta de un proyecto real para frenarla por parte del Ejecutivo Nacional ha significado el desbordamiento del crimen en redes sociales en forma de grabaciones en video. El estado de indefensión frente al crimen en el que se encuentra la población en toda la geografía del país es clara y preocupante. López Obrador oculta el problema en sus campañas de distracción que lleva a cabo todos los días en sus conferencias de prensa por las mañanas. El tiempo sigue su marcha y volteando al pasado, vemos gobiernos priistas y panistas que fueron déspotas, asesinos, corruptos e impunes. Al mirar al frente, nos preguntamos, ¿cuál será el costo de la cuarta transformación? Gracias por acompañarnos a su canal por internet de Primera Visión. Soy Bernardino Chávez. Les damos la bienvenida desde Culiacán, Sinaloa, acá en el noroeste del país, a esta mesa de análisis a la que le llamamos en retrospectiva. Hoy vamos a tocar el tema de la seguridad pública, este tema que aquí en Sinaloa realmente es importante a nivel nacional, por supuesto que lo es, pero aquí en Sinaloa es en este gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pues es el epicentro de todo lo que se ha movido a nivel nacional. Y hace unos días pues se hablaba de esto, de que Ovidio Guzmán no tiene ningún tipo de orden de aprehensión. Si hay una orden de extradición, ¿cómo está todo esto de que no hay orden de aprehensión? ¿Cómo fue entonces que hubo un operativo en donde lo iban a capturar, a localizar, a lo que usted quiera llamarle, porque ya no se sabe, entre tanta confusión, qué fue lo que realmente pasó? Y todo esto que ha desangrado al país, que aunque Andrés Manuel López Obrador en una desatinada forma, yo lo digo no tanto por la forma, sino por el fondo, dice que también los delincuentes tienen derechos humanos, como todos los, ahora sí que como todos los ciudadanos, pero en el contexto de violencia que vive este país, yo creo que pues no es nada atinada pues esta declaración. Hoy vamos a platicar de esto desde Culiacán, Sinaloa, le digo, donde se ha gestado el epicentro de lo que ha sido la violencia, el narcotráfico en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Para ello le presento a mis compañeros y amigos Martín Durán Romero. Un gusto saludarlo a toda la gente que nos ve en redes sociales. Alejandro Sicairo Rivas. ¿Qué tal? Esperando que estén bien todos. Pues sí, Andrés Manuel llega al gobierno diciéndole a todos los mexicanos que él va a transformar a este país, que él sí va a cumplir, que él sí va a poder con toda esta violencia que generaron gobiernos atrás, que por supuesto no viene de 1 o 2 años, ya viene de décadas, si usted lo quiere ver así, y que en el gobierno en el que estuvo el panista Felipe Calderón, bueno, pues empezó una guerra que sigue, aunque ya no se le diga, y todo este descontrol de lo que es el narcotráfico, todas estas células que pulularon por todos lados, cortaron cabezas y crecieron más líderes que empezaron a poblar todo lo que es el país. Hoy vemos que después de un año, más de 35,000 muertos. El feminicidio es otro de los problemas que ahorita tiene Andrés Manuel en las manos. Y estas declaraciones, por ejemplo, Martín Batres dice, es cierto, el feminicidio, como se conoce en nuestros días, es un producto del neoliberalismo. Óigalo usted bien, dice, en Ciudad Juárez lo demuestran. Las trabajadoras de maquilas fronterizas, lejos de sus ciudades de origen y sus familias, sin red de protección social, fueron las primeras víctimas, sin red de protección social. Bueno, ahí enfrente en Palacio Nacional hubo mujeres que quisieron entrar a como sea, pintaron las puertas, hicieron todo tipo de desmanes, y estos, los que están en el primer círculo del gobierno, pues siguen con esta
retórica de que el neoliberalismo, que los tecnócratas, que los liberales, que los gobiernos pasados, que si hace algo es que fue en la época de Echeverría o Felipe Calderón, Peña Nieto no aparece, pero todo tiene que ver con otras cosas menos con la responsabilidad del gobierno que está ahorita. Así es, yo creo que ya fue muy claro el año 2019 y el desastre en materia de seguridad pública de parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y estamos también por cumplir ya el primer trimestre de 2020 y es preocupante y tiene que ser muy preocupante que no hay ninguna señal de parte del gobierno de la Cuarta Transformación para combatir, para contener, para atacar el fenómeno delictivo en México. Lo estamos viendo a lo largo y ancho del territorio nacional, donde continúan operando quizás todavía más envalentonados las mafias del narcotráfico, las autodefensas, los grupos civiles armados de todo tipo y hay de todo, mientras que pues la gente pacífica, la gente que quiere vivir bien y en paz, pues no vemos ni cómo, ni cuándo, ni dónde, porque sí sigue el presidente López Obrador empeñado en esa pose pacifista de no balazos, puros abrazos, de que también tienen derechos humanos los malandrines, pero sin siquiera ponerle énfasis en defender los derechos humanos de la población pacífica, de la población tranquila, ¿no? de las víctimas. En el discurso de los feminicidios se han enredado ya adjudicándolo al neoliberalismo, y así todo es un revés colosal que en conjunto pues sí configura un escenario de fracaso, de mucha preocupación, porque están de por medio vidas de seres humanos, de niños, de mujeres, de ancianos, de todo tipo, que no hay ahorita ninguna garantía del Estado de que puedan vivir tranquilos. Y en Culiacán lo estamos viendo, aquí donde estamos ya, entre comillas, habituados a la violencia, a sentir el fragor de las guerras entre narcos, pues estamos viendo que las balaceras se vuelven a desatar por todos lados, por toda la ciudad, y que no hay una respuesta del gobierno, del Estado, mucho menos del gobierno federal, y que al contrario, ¿no? Ese elemento que también se volvió saliva, que es la Guardia Nacional, que llegaron aquí por cantidades de 3.500 elementos, pues no se ve y no está aquí, realmente no está aquí. Está una base militar hueca y no hay quien cuide a los sinaloenses. La policía como que ya renunció a esa obligación de velar por la seguridad pública, se lo pusieron en manos de la Guardia Nacional, pero la Guardia Nacional tampoco está. Entonces la pregunta es, ¿quién nos va a cuidar a los mexicanos, particularmente a los sinaloenses? ¿Quién va a salvaguardar la vida de la gente de paz en este país? Es que aquí, como dice Alejandro, ¿no? Bien dice Alejandro en el sentido de las balaceras y todo. Los fines de semana se oye las balaceras por todos lados, se graban tirando muertos, se graban tirando balazos, se casan. O sea, es una situación desbordante de esta forma que tienen los narcos aquí en Sinaloa, y vemos que en parte de México, de enseñar el poderío, de enseñar el músculo y decir, aquí mandamos nosotros. El caso de Ovidio, que de ahí viene, ¿no? De que se casa una de las hijas del Chapo Guzmán, y de ahí viene todo esto que se presentó, que ayer estuvo, y ¿por qué no se va a presentar? Dicen, si no tiene orden de aprehensión. Y el asunto es que parece que ya le dieron la patente de corso, ¿no? En el que pueden ya vandalizar, hacer lo que quieran prácticamente a cualquier hora. Y aunque ya sabemos, siempre hemos sabido que hemos estado a merced, ¿no? De la delincuencia, y que nada más en Culiacán subsistir es un acto de fe, ¿no? Es decir, vas tú por la calle esperando que no te pase nada, tener fe y encomendarte a los santos. Aquí el asunto es el doble discurso de la Cuarta Transformación, que no ha enfocado, que nos ha vendido muy caro un proyecto que allá más de un año que tomó posesión, pues no hemos estado viendo frutos absolutamente nada, al contrario, se está agravando, y al contrario parece que le están teniendo bastante irritación. Eso que cuando le preguntan a Andrés Manuel sobre los feminicidios
y él quería hablar sobre sus cachitos de lotería, ¿no? Así es. ¿Cuánto lleva Andrés Manuel hablando de los cachitos de lotería? ¿Un mes? No, lleva un mes. Un mes, pero lo ha planeado 2, 3 No, meses. y El avión lleva que... y tras semana un año. quiere reactivar el tema porque quiere, evidentemente, esa inconfesable, nunca lo va a confesar, pero él no quiere que se esté hablando y se estén ventilando estos feminicidios, por ejemplo, el de la niña Fátima, que ocurre de una manera monstruosa, y que él también intenta matizar, que Germanero también intenta matizar cuando dice que hay que cambiar la tipificación del delito de feminicidio. Estamos viendo que no están ni siquiera en el discurso, la Cuarta Transformación, si siquiera estuvieran a la altura del discurso, pero no lo están, por desgracia, y esa es la gran tragedia que vivimos ahorita. Y eso a ¿no? nivel federal, pero si tú lo pasas a nivel local, oye, a nivel federal tan siquiera dicen todo tipo de atropello y todo, pero a nivel local no existe absolutamente nada. Y a nivel local, quienes mandan, obviamente, bueno, estamos frente a puros de Morena, pues que me disculpen, la verdad, la gente que sí ha estudiado, pero son puros ignorantes. Tenemos un Estrada Ferreiro, ignorante totalmente de la cosa pública. A los diputados ignorantes de la cosa pública se les engüeró, nada más para sacar a la Araceli Tirado de las mujeres, que no ha dado respuestas, que no ha aplicado políticas públicas para formar cosas y que esto cambie, sobre todo la violencia de género. Se les engüeró en el Congreso. Acaban de aprobar un dictamen que va a favor de Araceli, pero vamos a ver qué pasa también si la ratifican o no, porque bueno, todavía no caen las últimas fichas. El asunto es que el discurso es muy pobre. Porque en esto de la violencia, lo que es el mensaje o la política, toda esta forma que tiene Andrés Manuel de meter a la población en todo tipo de distracciones, pues creo que ese ha sido pues su gran labor durante este año que está pasando, ¿no? O sea, mientras está en Guanajuato, se están matando 30 personas en un fin de semana, él saca lo del cachito, él habla del aeropuerto, él habla de el fuchi caca de las malos, de que el pueblo está contento, o sea, totalmente opuesto a la realidad que sufre este país. Así es, y no es nada más que tenga entretenida a las masas populares, a los grupos más marginados, más vulnerados, sino que también a los grandes empresarios del país. Acaba de juntar en la famosa Tamaliza y recaudó entre ellos 1.500 millones de pesos. Y dice que 3,000 cachitos, de 6,000 cachitos. Colocó más de 70%, 6 millones, perdón. Colocó más del 70% ya de los boletos de la rifa del avión sin avión. Y sí es una estratega formidable de la comunicación de masas, pero ¿a qué costo? ¿Cuál va a ser el costo nacional de todo esto? Porque mientras inocentes siguen cayendo sin deberla ni temer en las calles, mientras en gran parte del país las familias no pueden siquiera salir de sus casas porque viven en un permanente estado de sitio, mientras escasea el medicamento para enfermedades terminales, para enfermedades graves, mientras la economía sufre una pérdida paulatina pero permanente, la economía familiar, pues el presidente está hablando de temas que son tan etéreos y tan incomprensibles que deja a la gente nada más como en una burbuja de fascinación. Pero mi pregunta es, ¿cuánto va a pagar México por esto a largo plazo o a corto plazo? ¿Quién va a responder por todos esos daños económicos, políticos, sociales que se van a generar de un momento a otro? ¿Quién garantiza en estos momentos, qué institución nacional garantiza, le puede ser al mexicano cualquiera quien sea, tu vida se encuentra segura en estos instantes, en estos momentos? Yo creo que mientras el presidente presume que va a estar arriba de los 70% de popularidad en la imagen presidencial, México, la población, los que están sufriendo los agravios
y que son agravios que son muy parecidos a lo que nos infringió el PRI, esa gente está silenciosa, callada, aguantando, soportando, como tratando de que llegue un gran detonador y la despierte, y entonces sí empezar a criticar, ¿no? Que sí va a suceder tarde o temprano, pero por el momento esta es la realidad. En estos momentos, ahorita que este programa se está divulgando, que por cierto lo estamos grabando cuando se cumplen 4 meses del Culiacanazo, un 17 de octubre, estamos grabando 17 de febrero, ya todo México es Culiacán realmente, ¿no? Porque la delincuencia está haciendo lo que se le viene en gana, se está exhibiendo, está divulgando su modo. Y es un parteaguas, ¿no? Es un antes y después, no nada más en todos los gobiernos, sino en este gobierno, cómo es que se iba a enfrentar el monstruo de la delincuencia, con qué herramientas y sobre todo, ¿no? Si era una situación que tenían bajo control, porque pudimos ver que estaban totalmente fuera de sitio en eso de el operativo y todas estas situaciones. Sí, pero mira, también la delincuencia está compitiendo con su propia estrategia de comunicación, la estrategia está divulgando ya crudamente, sin ninguna, sin lugar a dudas. Censuras ni nada. Todo aquello que está haciendo, ¿no? Desde los levantones de personas, cómo va y lo ejecuta y cómo se toma el tiempo de darles el tiro de gracia todavía para que no quede ni huella de vida. Entonces todo esto hay que analizarlo. Pues el problema es que en estos momentos no hay las condiciones para hacerle ver a la gente que estamos en una situación tan grave como la que teníamos en los gobiernos priistas. Es real esto, o sea, no estamos exagerando, pero no hay condiciones todavía porque una gran masa, enorme masa, que no es el 70%, supongamos que es el 55, 70%, todavía crea ciegas en el presidente y cree que los medios que tratamos de hacerle ver la realidad, pues que estamos en un complot contra la cuarta transformación de López Obrador. Entonces, pero nuestra obligación sería callarnos, guardar silencio y no sufrir ningún ataque, ninguna crítica por lo que estamos diciendo. Pues yo creo que sería muy responsable de nuestra parte hacerlo. Es que en este sentido vemos que la Guardia Nacional nota que el gran proyecto que tenía Andrés Manuel para frenar la violencia y todo esto, o así lo vendió. Vemos que están en la frontera sur deteniendo a la gente que viene de paso para irse a Estados Unidos, que están inaugurando bases militares por todo el país. Acaban de, la de Tepatitlán en Jalisco, y de que todo lo que hace o gran parte de lo que hace es mandarle el mensaje al pueblo de que lo que son las Fuerzas Armadas, ellos están recibiendo todo el apoyo en infraestructura, en todo esto, pero ellos no han cumplido su labor en las calles de proteger al ciudadano. Pues la Guardia Nacional, ¿alguien la ha visto? No sé quién la ha visto, yo no la he visto. Por ahí he visto un par de camionetas en algún bulevar de Culiacán, pero bueno, es cierto, no están ya aquí, es cierto que todos estos militares que llegaron después del Culiacanazo, después del 17 de octubre, ya se fueron, ya no están. ¿Y ya qué vinieron? La base militar que Quirino pagó a costillas de los sinaloenses, que le costó más de 300 millones de pesos, pues ahí está, sola, con algunos cuantos soldados. ¿Por qué? Porque también es muy caro mantener un ejército aquí, obviamente, porque gasta gasolina, gastan salarios de militares, no vienen gratis, no trabajan gratis, con las familias y todo eso. Entonces, ese es el problema, que se aventaron un proyecto, que se están aventando un proyecto como lo es la Guardia Nacional, sin tener la remota idea. Sí, el problema aquí es que también nosotros no hemos estado como exigiendo, como dice, por ejemplo, si vamos a hacer una casa, tenemos que tener los planos previos, ¿no? Y los estudios de impacto y todo lo que... Y el asunto es que la Guardia Nacional se creó bajo una ocurrencia de Andrés Manuel, ¿no? Dijo, esto es bueno. Y todo lo que se ha estado haciendo bajo la batuta de Andrés Manuel no son bajo parámetros medibles de beneficios o de cuánto dinero, no. Simplemente él dice, yo creo que con esto va a mejorar todo, como la situación de las becas a los jóvenes, que yo no digo que esté mal, pues el asunto es que no hay forma medible de decir que eso está bien, ¿no? Así es. O qué impacto está generando
qué impacto está incidiendo en la regeneración En del el tejido caso social. de Ovidio, Martín, el hecho de que no tenga orden de aprehensión, ¿qué es entonces lo que vinieron a hacer? ¿O por qué lo querían detener? ¿Quiénes lo querían detener? ¿O qué fue lo que pasó? Sí fue por el asunto de la orden de aprehensión con fines de extradición, ¿no? Es lo que tiene Ovidio, pero el asunto es que los narcos, la gran mayoría de los narcos en México, y sobre todo en Sinaloa, por supuesto, no tienen órdenes de aprehensión por delitos cometidos aquí. Obviamente menos por homicidio que del fuero común, mucho menos por delincuencia organizada. Siempre, y hay que revisar siempre bien ese tipo de datos cuando los detienen para tenerlos presos por armas de fuego que les incautan en ese momento o por droga. Después, mucho después, viene la delincuencia organizada y casi nunca lavado de dinero. Entonces, siempre son porque tienen una orden de aprehensión. En México no se les juzga a los narcos y no veo por qué Ovidio tendría que ser la excepción. Pudiera ser la excepción porque fue un blanco que exhibió las costuras rotas del gobierno de Andrés Manuel en estrategia, pero no lo han hecho. Y también exhibió a la DEA, ¿no? A 4 meses, a 4 meses los ministerios públicos de la FGR no han sido capaces de armar un expediente, una carpeta de investigación para librar una orden de aprehensión contra este personaje. Y pues hablando de la DEA, ya presionó a Estados Unidos y parece ser que ya está la DEA de nuevo junto con el grupo élite de la Marina, porque pues ya no se pudo más. La estrategia de Andrés Manuel a todas luces no ha funcionado, bueno, más bien la no estrategia, y ya están operando de nuevo los marinos, de modo que yo creo que en Culiacán va a seguir habiendo operativos en los próximos meses, ¿no? Porque en este caso vemos que cuando mengua la violencia es directamente porque los involucrados en el crimen organizado dentro de la región son los que están de alguna manera calmados, se hicieron algún tipo de pactos. Entonces, cuando vemos que empieza a aumentar la violencia, es cuando empezamos a ver que no es porque el gobierno, entonces, sino tiene que ver directamente con qué está pasando dentro del crimen organizado, de los grupos que se manejan así. Aquí en Sinaloa vemos que el gobierno está totalmente ausente de lo que es el combate al crimen organizado. Sí, con la llegada de la Guardia Nacional precisamente los gobiernos municipales y el gobierno estatal se cruzaron de brazos y le echaron toda la responsabilidad a este cuerpo militarizado que creó el gobierno federal. Y cuando tú preguntas por qué continúa la violencia de todos los tipos, no solo homicidios, sino también extorsiones, robos, secuestros, asaltos bancarios, ellos te dicen que es el tema de la Guardia Nacional, que es la Guardia Nacional la que ya tiene en sus manos todo ese operativo, mientras que a las policías locales, lamentablemente te digo que han sido degradadas a detener a parejitas ahí en la vía pública, a los retenes clásicos donde te quitan una buena mordida por no traer un documento de tu carro, al alcoholímetro que ya está más trillado y alterado que cualquier otra cosa. Entonces, como que esa difuminación de la Fuerza de Seguridad Pública local que se dio con la llegada de la Guardia Nacional, y de paso que la Guardia Nacional llegó nomás y se fue inmediatamente, se retiró de Sinaloa, te da la sensación de ingobernabilidad. Y si alguien es especialista para leer los escenarios de ausencia de gobierno, es el crimen organizado. El crimen organizado tiene una medición perfecta de si están aquí o no están los militares o los policías, o la Policía Federal o la Marina, y también saben que cuando un gobierno o un gobernante tiene o no tiene la voluntad política para combatir el crimen, la delincuencia. Y esto es lo que estamos viviendo ahorita, una ausencia total de autoridad. Se olfatea, se percibe en la atmósfera sinaloense, en la atmósfera nacional, donde cualquier malandrín de cualquier tamaño que sea puede hacer alarde de su modus operandi y lo puede publicar, y lo puede, inclusive son totalmente ubicables los lugares donde actúan y donde, por ejemplo, van y tiran un cadáver
y ni siquiera va a la policía a verificar si está el cuerpo ahí todavía. Entonces, ¿cómo tenemos nosotros que navegar o vivir en un ambiente donde no hay quien nos garantice protección, donde las garantías constitucionales siguen en el papel y cualquiera puede atacarte de la forma que quiera atacarte y el gobierno de brazos cruzados contemplando nada más? A los gobiernos municipales de Sinaloa, por ejemplo, y al gobierno de Sinaloa no le interesa el tema de la seguridad pública. Han borrado el tema de la seguridad pública de la agenda pública y esto te dice están involucrados totalmente, como Chapman, que ahora acaba de demandar a Paul Velázquez que porque él no fue y el otro dice que él fue. O sea, una situación totalmente... Entonces, la pregunta, insisto, la pregunta es, alarmante. ¿A quién vamos a acudir los mexicanos o los sinaloenses para pedirles garantías, para pedirles seguridad pública? Es triste, pero es una realidad. El criterio de Andrés Manuel López Obrador, el de Quirino Ordaz Coppel, el de los presidentes municipales como Estrada Ferrero y todo, yo creo que coinciden en algo, en que todos están totalmente ausentes de la realidad y algunos inclusive como que les gusta plasmarlo de esa manera. No sé, como dice Alejandro, a lo mejor para que lean eso, el crimen organizado, y digan, no, pues nos están dando permiso de hacer lo que queramos. Y eso se está traduciendo en miles de víctimas anuales. Ya tuvimos un 2019 que rompió cifras, feminicidios, y creo que ante esta situación que llamarían algunos especialistas de necropolítica, pues Andrés Manuel no se quiere realmente meter una estrategia de paz, porque para empezar ya se olvidó de una promesa muy importante que era la justicia transicional. Recordemos que él habló de justicia transicional y lo primero que hizo cuando era presidente electo era pedirle a las víctimas que perdonaran y olvidaran, y en la justicia transicional lo primero es reconocer a las víctimas. Llevamos más de un año y Andrés Manuel no ha afincado, no ha puesto la primera piedra para ir a ese reconocimiento oficial de todas las víctimas de este país. Las desapariciones forzadas también, ese reconocimiento va muy lento. Creo que cada vez nos asfixiamos más, pero también hay que decirlo, ¿no? Hay una resistencia en la sociedad civil, ¿no? De estos colectivos, de estas personas que resisten desde sus trincheras, y creo que son los que a través de esta documentación que se está haciendo y que todos los días estamos difundiendo a través de nuestros medios y a través de redes sociales, y que también mucha sociedad lo hace, se está haciendo ese trabajo. El trabajo no lo va a hacer Andrés Manuel al final de cuentas. Si es que alguna esperanza tenemos, la vamos a hacer la sociedad civil, ¿no? Los que queremos vivir en paz. El asunto es que pasa por pusilánime todas esas posturas que tiene el presidente, muy pusilánime el secretario de seguridad que puso, ¿cómo se llama? Alfonso Durazo. Durazo, ya no me acordaba cómo se llamaba. Y el otro, Santa Claus, ¿cómo se llama? Encinas. Encinas también, que es de derechos humanos. Y bueno, Alejandro Gertz Manero ni se diga, ¿no? Entonces, ese es el problema, que seguimos luchando contra esos neoliberales, porque ellos también son neoliberales, y seguimos luchando contra esas taras mentales de la gente que tiene el poder, ¿no? Estamos llegando al final de este programa. Gracias por habernos acompañado. Creo que en esto de la seguridad pública hay muchísimo que analizar, pero también hay muchísimo trabajo que debe de hacer el gobierno federal y todos los gobiernos. Aquí en Sinaloa es un claro ejemplo de que el gobierno no tiene ni la mínima intención de generarle a sus ciudadanos un estímulo para sentir que puedes transitar sin peligro. Es al revés, como dice Martín, aquí sales a ver si regresas, y creo que el país en esa situación está. Alarmante, pero cierto. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos en una siguiente ocasión. Hasta entonces. Hasta pronto. Hasta la siguiente.